En esta oportunidad vamos a trabajar dentro del capítulo 2 con las medidas de tendencia central. Si observamos las dos distribuciones de datos que tenemos, A y B, podemos observar que si bien son parecidas en la forma, la distribución B posee medidas de posición mayores que la que tiene la distribución A, considerando estas medidas de posición como un valor representativo en el centro de este conjunto de datos. Esto nos va a permitir trabajar y estudiar con algunas de las medidas de tendencia central más habituales en nuestro estudio de estadística. Son la media aritmética, la mediana y el modo. La media aritmética o promedio, que es la medida de tendencia central más común y habitual, se calcula a través de una fórmula que para poder realizarla necesitamos tener variables numéricas. De lo contrario, no podríamos sumar ni podríamos hacer operaciones en esos valores. Por lo tanto, solo se calcula con este tipo de variables y consiste en sumar los valores que asumen estas variables y dividirlo por ya sea el tamaño de la población, si estuviéramos trabajando en la población, o bien por el tamaño de muestras, si seleccionamos una muestra. En estos casos, si trabajamos con la población, vamos a denotar a la media aritmética con la letra griega mu y estamos ante la presencia de un parámetro. Mientras que si calculamos la media aritmética de una muestra, la vamos a denotar con la simbología de X barra y estamos ante la presencia de un estadístico. Veamos un ejemplo. La oficina de personal de una agencia de viaje ha registrado la cantidad de días de licencias por enfermedad para una muestra de 6 empleados. Los datos fueron 3, 0, 5, 6, 1, 0. En este caso, son pocos los datos y están enumerados, listados de alguna manera, con lo cual constituye una serie simple. Si tuviésemos mayor cantidad de valores diferentes de la variable o no, o mayor cantidad de datos, también lo podríamos expresar en una serie simple. De hecho, esto sucede cuando tenemos nuestra base de datos, pero sería mucho más difícil visualizarlo si lo ponemos uno al lado del otro o uno debajo del otro. Por lo tanto, es posible trabajar con series simples cuando tenemos pocos datos. En este caso voy a calcular el promedio de los días de licencia solicitados por los empleados, sumando estos valores de la variable y dividiendo la cantidad de empleados. En este caso es X barra igual a 3 más 0, etcétera, todo eso sobre 6, me da igual a 2,5. Como la variable es discreta y es cantidad de días de licencia, vamos a redondear a este 2,5 en 3. Por lo tanto, vamos a decir que el promedio de días de licencia de estos empleados es de 3. ¿Qué sucede si no tenemos una serie simple y tenemos a los datos agrupados en una distribución de frecuencias? Es decir, donde cada uno de los valores de la variable se repite n sub i veces. Tenemos la frecuencia absoluta que de alguna manera está indicando esta situación. En ese caso en particular, también vamos a calcular un parámetro, si estoy trabajando en la población, o un estadístico, si estoy trabajando en la muestra, pero cada uno de esos valores de la variable diferentes será multiplicado por la cantidad de veces que se da cada uno de ellos. Por eso en los límites del sumatorio no llegamos hasta n, mayúscula o minúscula como en la diapositiva anterior, sino que llegamos hasta k, siendo k la cantidad de valores distintos que puede asumir la variable. Veamos el siguiente ejemplo. El gerente de ventas de una empresa llamada La Favorita desea lanzar una campaña de promociones para lograr que los compradores acudan con mayor frecuencia a su negocio. Para obtener información le preguntó a 25 consumidores por día, mientras esperaban en la caja para abonar, cuántas veces concurrieron al negocio en el último mes. Las respuestas fueron de 1 a 7, donde 3 de estos consumidores contestaron una vez, 4 contestaron 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, para calcular el promedio, en este caso de la cantidad de veces en promedio que han concurrido los consumidores en el último mes a la empresa, habrá que multiplicar cada uno de esos valores de la variable por su correspondiente frecuencia. Así, 1 por 3 indica que 3 consumidores contestaron 1, 2 por 4, 4 consumidores contestaron 2 veces y así sucesivamente. Todo esto dividido 25, que es la cantidad de consumidores que formaron parte del estudio, nos da 4.
Por lo tanto, en promedio, los consumidores concurrieron 4 veces al negocio en el último mes. ¿Qué pasa si los datos están agrupados en una tabla de distribución de frecuencias, pero como estoy ante variables continuas, tengo a los valores de la variable agrupados en intervalos de clase? En este caso en particular, voy a calcular la media, ya sea en la población o en la muestra, de la misma manera que lo veníamos realizando, pero acá ya tenemos que buscar un valor representativo de cada uno de estos intervalos, ya que cada uno de estos intervalos está formado por un conjunto de números que van desde el límite inferior hasta el límite superior. Por lo tanto, será la marca de clase o el punto medio del intervalo el valor representativo de cada uno de ellos para poder calcular el promedio. Por supuesto que no es conveniente calcularlo al promedio de esta manera si contamos con los datos originales. Eso sucede cuando tenemos nuestra variable en nuestra base de datos, donde no es necesario agrupar por intervalo para el cálculo de medidas. Sí lo podemos hacer para visualizarlo a través de una tabla o de un gráfico como resumen del conjunto de datos. Veamos este ejemplo 3. Los precios de venta en miles de pesos de 40 casas de una zona residencial de la ciudad de Córdoba. Ahí tenemos la tabla donde los valores de la variable están agrupados por intervalo. La segunda columna es la marca de clase, que es justamente el valor representativo de cada uno de esos intervalos, y luego las frecuencias absolutas. Si quisiésemos calcular el promedio con estos datos, deberíamos, en el numerador de nuestra fórmula de la media, tener 50 por 8 más 68 por 4, etc. Y en el denominador 40, porque son 40 los datos que tenemos. Esto nos va a dar un valor determinado de la media aritmética que no sería exactamente igual si trabajáramos con todos los datos originales, debido a que el trabajar con intervalos y con un valor que representa el intervalo es menos preciso que trabajar con los datos originales. De esa forma, calculando con Infostat y trabajando con los datos originales, encontramos que la media es de 87,8 pesos, ya que la variable tiene esa unidad de medida. Si lo hubiéramos hecho con los intervalos, no hubiésemos obtenido este valor exactamente igual, si un valor similar. Veamos las características de la media aritmética. Por un lado, un conjunto de datos tiene una única media aritmética. Esta media aritmética se expresa en la misma unidad de medida de la variable. Pesos, si estoy considerando precio, por ejemplo, o años, si estoy considerando la edad, etc. Es útil para comparar dos o más poblaciones, puede o no coincidir con el valor de la variable, y eso lo vimos cuando encontramos 2,5 en la cantidad de días promedio de licencia, por lo tanto dijimos es aproximadamente 3. Y la característica más importante que tiene es que como en su cálculo va a tener en cuenta todos los valores de la variable, es sensible a valores extremos. Es decir, puede estar distorsionada de alguna manera cuando hay un valor muy pequeño o un valor muy grande, lo cual puede que la haga no representativa de ese conjunto de datos. Veamos esto con un ejemplo. A nuestros datos de la licencia hemos reemplazado las respuestas del sexto empleado por 25. Por lo tanto, quiere decir que ahora en este conjunto de datos, uno de estos empleados ha pedido 25 días de licencia. Calculamos el promedio y encontramos que el mismo es 6,7. Decimos que la media es aproximadamente 7, pero la mayoría de los empleados han pedido menos de 7 días de licencia. Esto se debe a que hay un valor bastante más grande, que es el del sexto empleado, igual a 25, que podría considerarse un valor extremo o que se aleja bastante de lo que sucede con los otros restantes valores. Por lo tanto, esta media puede no ser representativa de los datos. Esto es uno de los motivos principales por el cual podemos calcular otra medida de posición de tendencia central que no se va a ver afectada por estos valores tan pequeños o tan grandes o valores extremos. Y se trata de la mediana. La mediana es un valor de la variable que va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, por lo cual este conjunto, que deberá estar ordenado, con el valor de la mediana voy a tener por debajo de ese valor a no más de la mitad de las observaciones, y por encima de ese valor no más de la mitad de las observaciones. Para obtener la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar los valores de menor a mayor.
Luego determinar dónde va a estar ubicada la mediana, es decir, el posicionamiento de la mediana. Para ello, lo que voy a tener que hacer es considerar el total de observaciones más 1 sobre 2, y eso nos va a dar el posicionamiento de la mediana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta si la cantidad de datos es par o es impar. Si es impar, el posicionamiento es directo. Si es par, va a haber dos valores que podrían ser mediana. Veamos un ejemplo. El ejemplo de las licencias que trabajamos recién. Como la cantidad de datos es par, yo voy a tener que hacer n más 1 sobre 2, es decir, tratar de encontrar el posicionamiento. Previo a ello, ordene los datos. Ahora, 6 más 1 sobre 2, 3,5. Quiere decir que entre el tercero y el cuarto lugar se encuentra la mediana. Entonces, me voy a ubicar en el tercer lugar y veo que el valor de la mediana, el valor de la variable es 3. Me ubico en el cuarto lugar y el valor de la variable es 5. Entonces, la mediana será igual al promedio simple entre 3 y 5. En este caso, 4 días de licencia. Atención aquí. El punto de posicionamiento no es el valor de la mediana, ¿sí? Es el lugar en donde, al tener mis datos ordenados, yo puedo encontrar el valor de la mediana. Retomemos el ejemplo 2, con la variable número de veces que concurrió el negocio en el último mes. En este caso en particular, n más 1 sobre 2 es 13, porque n es 25 más 1 dividido 2. Quiere decir que la mediana será el valor de la variable que ocupe el lugar 13. Para poder encontrar este lugar, nos vamos a ayudar de las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada, que es 3, nos está diciendo que el primero, el segundo y el tercer lugar están ocupados por el valor de la variable igual a 1. La segunda frecuencia, que es la 7, nos está diciendo que el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar por el valor 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si ubicamos el valor de la frecuencia que es mayor a este posicionamiento, en este caso es 15, vamos a encontrar entonces que la frecuencia absoluta acumulada igual a 15 nos está diciendo que la variable que ocupa el lugar 11, 12, 13, 14 y 15 es 4. Entonces, vuelvo al posicionamiento que estoy buscando, que es el lugar 13, y digo que la mediana es igual a 4 veces. ¿Qué características tiene la mediana? Por un lado, todo conjunto de datos numéricos es posible calcularle la mediana. Solo se le va a calcular una mediana, ¿sí? Igual que la característica de la media aritmética. No se va a ver afectada por observaciones extremas, que fue lo que comenzamos a explicar cuando definimos la mediana. Como tercer medida de posición o de tendencia central más común, tenemos el modo o valor modal. Es el valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces, es decir, el más frecuente. Si retomamos el ejemplo 1, el que tenía 3, 0, 5, 6, 1 y el último empleado había contestado 0 días de licencia por enfermedad, observamos que es el 0 el valor más frecuente, dado que el 3 se ha repetido una vez, el 5 también 1, el 6 y el 1 también. Por lo tanto, el modo estará dado por 0 días. Retomemos el ejemplo 2. El número de veces que concurrió al negocio en el último mes. Como es el valor de la variable más frecuente, entonces vamos a la columna de las frecuencias absolutas y encontramos que el más grande es 5. Por lo tanto, esa es la mayor frecuencia. Ese 5 o mayor frecuencia corresponde a un valor de la variable que es igual a 4. Entonces, 4 veces será el valor modal. Atención acá. El valor de la frecuencia, 5, no es el valor modal, sino que es el valor de referencia que nos va a permitir identificar cuál es el valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces. ¿Qué características tiene el modo? Por un lado, no se ve afectado por valores extremos. Algunos conjuntos de datos no tienen modo, o tienen 2, o tienen más. Por lo tanto, así como es de fácil de interpretar, porque tampoco posee propiedades matemáticas, a veces es complicado conseguirlo cuando estamos en estas situaciones de más de un modo o de que no exista el modo. Y por último, para terminar, consideremos qué pasa con las variables categóricas, porque hasta ahora hemos visto la media aritmética, la mediana y el modo para variables numéricas.
En realidad, la única medida que tienen las variables categóricas es el modo, porque en este caso sería definido como la categoría más frecuente. Solo podrá haber mediana si tenemos una variable categórica que está en escala ordinal. Entonces podemos ordenar los datos y podemos encontrar una categoría que está en el medio de la distribución. Veamos este ejemplo para poder calcular el modo, entonces. En el ejemplo, la variable es condición exportadora de la empresa. Si observamos las frecuencias, nos encontramos que 8 es la mayor frecuencia. Por lo tanto, el modo será acá la categoría de exportadora habitual.